De terrorismos a terrorismos. 30. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. C. Parte 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Así como el republicano Hayes se entregó por entero a los capitostes, el demócrata Grover Cleveland se desvivió para hacerles saber que él, como cualquier republicano, les garantizaba cumplirles sus prerrogativas, confirmando que ambos partidos fungían por igual sirviendo al gran capital. Y fue muy contundente al respecto. Mientras yo sea el presidente, la política administrativa no dañará ningún interés financiero. La transferencia del control ejecutivo de un partido a otro no implica ninguna perturbación seria de las condiciones existentes. Y si los granjeros de Texas pedían una ayuda de $100,000 para solventar gastos durante la sequía, Mr. Cleveland procede a vetar tal entrega. No se vayan a malacostumbrar y quieran que todo se los dé papá gobierno. Pero ese mismo año, Cleveland utilizó su excedencia de oro para saldar las deudas con ricos obligacionistas, pagándoles $28 más de los 100 que valía cada bono, un regalo de $45 millones. Faltaba más, democracia del dólar. Al conseguir Cleveland la derogación de la ley Sherman, ley de adquisición de plata, las sabandijas doradas revolotean auspiciando el advenimiento del dominio del capital financiero, en realidad crematista. ¿Y de qué manera? Los medios utilizados para asegurar el rechazo de la cláusula de compra de la ley Sherman son igual de fraudulentos que los métodos empleados para desmonetizar la plata en 1873, y mucho más crueles y opresivos, hace saber el senador William Stewart de Nevada, cercenándose el derecho del pueblo a la minería y a acuñar moneda propia. El imbécil de Cleveland y los ilusos congresistas, mandados por un hato de bramantes, falsarios y ladrones del mercado de valores, refiere H. Adams, han obrado y son responsables de que Wall Street se salga con la suya. En el meollo de los mecanismos monetarios, más acá de las teorías burguesas, la disputa entre la plata y el patrón oro era la guerra entre los deudores y los acreedores. Lo que emprendieron los estafadores en contra de los granjeros fue una típica estrategia de endeudamiento para apropiarse de sus tierras. Procedimientos tan antiguos como las crisis agrarias que sacuden a toda sociedad arcaica y antigua, como fue el caso de la crisis epónima acaecida en Atenas a fines del siglo VII, antes de nuestra era. Con los flujos mercantiles y monetarios en su contra, el granjero ve peligrar su granja por las hipotecas. No sería ya reducido a la esclavitud formalmente establecida, puesto que el capitalismo había terminado con ella, pero para implantar otra forma de explotación en el campo más eficaz, cuán productiva, requiriendo de aparceros y recolectores, puestos a disposición de arrendatarios, prontamente convertidos en sus deudores. Neoesclavitud embosada de los trabajadores de la tierra, en una condición agraria sometida al dominio de propietarios que son capitalistas citadinos, usufructuando las tierras. Esclavitud en el campo y en la ciudad, que obliga a los sujetos desposeídos y o cautivos, insertos en un sistema político-judicial nominalmente libre que impone la imperiosa necesidad de venderse, de trabajar para sobrevivir. Arrojados al reino de la necesidad, desamparados por desposeídos, sometidos en el marco legal del derecho burgués que defiende la propiedad privada y la ganancia extractiva capitalista. Desde 1883, los anarquistas reunidos en un congreso en Pittsburgh redactan un manifiesto por el cual aseveran de manera contundente que todas las leyes están dirigidas contra la clase trabajadora. Por tanto, en su lucha contra el sistema vigente, los obreros no han de esperar ayuda de ningún partido capitalista. Deben lograr su liberación por sus propios medios. Ecos del manifiesto comunista que plantean la emancipación del proletariado tal cual es o no es. De las Farmers Alliances surge en 1892 el Partido del Pueblo, para cuando el arribo de más y más inmigrantes abarataba la mano de obra y exacerbaba la competencia entre trabajadores y entre distintas etnias, facilitando el empleo de esquiroles.
Tal y como Alexander Hamilton lo había previsto, el trabajo infantil y el de mujeres fue incorporándose a la inmensa máquina hacedora de manufacturas. Traficantes capturaban infantes, ya fueran vendidos por sus padres indigentes o los raptaban, haciéndolos arribar al maravilloso país de las oportunidades a cumplir su sueño americano. Unos padrones supervisaban a los niños como durante la esclavitud y a veces los mandaban a trabajar de músicos mendigos. Cientos de estos niños vagaban por las calles de Nueva York y Filadelfia. Sí, lamentablemente la American Way of Life no resulta placentera para todos. Los propios hijos de los trabajadores recién inmigrados también eran utilizados, por lo que hacia 1880 había 1.118.000 niños menores de 16 años trabajando en el país, lo que venía a ser 1 de cada 6. Y no tenían que comérselos, diría Jonathan Swift, quedando agradecidos a la hospitalidad estadounidense, aunque se murieran en la miseria. Así, ¿quién los iba a querer en su mesa? En el país de la asombrosa igualdad general de condición entre sus habitantes, Alexis de Tocqueville lo dijo, durante todo el siglo XIX, las condiciones de vida de los pobres no tenían nada que envidiarle a las europeas. En Nueva York se podía ver a los pobres echados en las calles entre la basura. No había desagües en los barrios bajos, y el agua fecal se acumulaba en los patios y en los callejones, filtrándose a los sótanos donde vivían las familias más pobres y trayendo consigo las epidemias de fiebre tifoidea en 1837 y la tifus en 1842. Durante la epidemia del cólera de 1832, los ricos huyeron de la ciudad, los pobres se quedaron y murieron. Sépase que la hambruna ocurrida en Irlanda en el segundo lustro de 1840 fue el acicate para incrementar la migración de irlandeses a la tierra, en donde abundaba el pan y la leche. Las condiciones del viaje transatlántico eran punto menos que dantescas. ¿Quién podía imaginar los horrores, incluso en las travesías más cortas, de un barco de emigrantes cargado hasta los topes con seres infelices de todas las edades, muchos de ellos afectados por la fiebre? La tripulación era tosca y agresiva debido a su propia desesperación, o paralizada por el terror que tenían de contraer la peste, estando los miserables pasajeros afectados por grados diferentes de la enfermedad. Muchos morían, otros yacían muertos. Los gritos de los niños, los delirios de los enfermos, las lamentaciones y los gemidos de los que sufrían una agonía mortal. Si en el sur los blancos pobres vivían como los negros, en calles sin asfaltar, a rebosar de basura, barro y porquería, en los decenios de las crisis, la situación de los pobres no estaba para nada mejor en las grandes ciudades del norte. En el verano de 1877, las familias proletarias vivían en sótanos y bebían aguas contaminadas. Los niños se enfermaban en gran número. El New York Times dijo: ya se empieza a oír el gemido de los niños moribundos. Pronto, si nos hemos de guiar por experiencias pasadas, habrá miles de muertes infantiles cada semana en la ciudad. Esa primera semana de julio en Baltimore, ciudad donde las aguas fecales discurrían por las calles, murieron 139 bebés. Y pensar que si se hubiese aprobado la modesta proposición en Irlanda, aquello se hubiera evitado en cierta medida. Y conste que el deán diabólico lo previó desde el comienzo del siglo XVIII. Por supuesto que las mujeres estaban en mejores condiciones en la tierra de promisión del Señor. Ellas podían encontrar fácilmente empleo, si no en las fábricas y en el comercio, sí como sirvientas y prostitutas. Todo ello cortesía del progreso y la beneficencia capitalista. La Convención del Partido Popular de 1892 siguió en pie de lucha. En uno de sus manifiestos escritos por Ignatius Donnelly, se describe la dominación clasista habida para cuando los capitalistas cercenaban la república para establecer el imperio, lo que a nivel nacional significaba el sometimiento y la explotación para establecer el imperio, y la explotación de las clases trabajadoras. Aquello ya era una plutocracia disfrazada de democracia, haciéndose sentir un periodo de decadencia. Nos encontramos en medio de una nación llevada al borde de la ruina moral, política y material. La corrupción domina las urnas, las legislaturas, el Congreso, y hasta mancha el armiño de las togas. El pueblo está desalentado, los periódicos amordazados o subvencionados, la opinión pública acallada,
los negocios postrados, nuestros hogares aplastados por las hipotecas, el trabajo empobrecido y la tierra concentrada en manos de los capitalistas. Los obreros urbanos están privados del derecho de organizarse para su protección. La misma mano de obra importada deprime sus salarios. Un ejército permanente de mercenarios, no reconocido por nuestras leyes, está listo para ametrallarles. Y en una palabra, van decayendo al nivel de la condición europea. Los frutos del trabajo de millones son robados descaradamente para engrosar las fortunas colosales de unos pocos, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y los poseedores de tales fortunas desprecian a la República y amenazan la libertad. Del mismo seno prolífico de la injusticia gubernamental nacen las dos grandes clases, miserables y millonarios. El programa del Partido Popular reclamaba específicamente la acuñación libre e ilimitada de la plata, un sistema fiduciario flexible controlado por el gobierno y no por los bancos, con un aumento del medio circulante, un impuesto progresivo sobre la renta, el plan de la subtesorería, cajas postales de ahorro, nacionalización de ferrocarriles, telégrafos y teléfonos, prohibición de la propiedad de la tierra a los extranjeros y reclamación de las tierras poseídas ilegalmente por los ferrocarriles, restricción de la inmigración, jornada de 8 horas, prohibición de los espías del trabajo, elección directa de los senadores. En el este se consideró este programa casi como un programa comunista. ¡Uy! Dios y Calvino nos libren del demonio rojo, que aquí somos capitalistas por la gracia de Dios, y en Dios confiamos, que los negocios hagan ricos a los predestinados por el Señor. Tal parece que el demonio fue liberado de su presión bajo tierra por los banksters hacia 1893. En aquel año quebraron 642 bancos, cerraron 16,000 empresas y había 3 millones de desempleados de una población de trabajadores potenciales de 15 millones. Fue 1894 un año terrible para la ciudadanía. Bandas de desarrapados y hambrientos se desplazaban de una comarca a otra en busca de trabajo, una amenaza para los burgueses bien establecidos. Fue el general Jacob Coxey quien propuso que a nivel condado se emprendiesen obras públicas emitiendo empréstitos sin intereses, cuyos títulos fuesen canjeables en el Departamento del Tesoro por billetes de curso legal. Trabajo para obra pública que paliara el desempleo. Cierto keynesianismo anticipado, pero no, ni el gobierno ni los capitalistas estaban para permitirlo. Y al ejército de Coxey no le quedó de otra sino marchar hacia Washington para ser encarcelados por ensuciar los alrededores del Capitolio. Peor les fue a los obreros de la compañía Pullman, aplastados por las fuerzas represivas del Estado. Como breviario cultural, hay que informar que por aquellas épocas en las que las compañías ferrocarrileras fueron el ogro monopolista, trabajar en los ferrocarriles era el oficio más peligroso. Cada año morían más de 2,000 trabajadores del ferrocarril y resultaban heridos 30,000. Locomotive Fireman Magazine. Los magnates procuraban reducir gastos aminorando el personal y obligándolos a incrementar sus tareas. La avaricia de la corporación es la responsable de los accidentes. En condiciones apremiantes, tanto agricultores como trabajadores de la ciudad se politizaron para velar por sus intereses y recurrir a las huelgas. El Proletarios del Mundo Unidos cundió en el espíritu popular en busca de la auténtica emancipación. A las marchas, a las huelgas. Lo sorprendente del caso, a decir de Howard Zinn, consistió en que no fueran aniquilados, lo que da idea de la represión tan álgida que se desató en su contra. Aplastamiento obrero en la fábrica acerera de Homestead, propiedad de Andrew Carnegie, Pensilvania, 1892. Es un ejemplo de represión final a la que llega el aparato de Estado, habiendo pasado por el uso del derecho burgués y del empleo de la prensa manipuladora. Se reprimió anarquistas. ¿Qué más da? Evidentemente, toda sabandija de oro en el país y todos los periódicos están radiantes y violentos en apoyo de Cleveland, comenta Adams el 13 de julio de 1894. Con intuición premonitoria, Henry da cuenta del triunfo de la represión. Cleveland ha ganado otra victoria colosal para sus amigos, las sabandijas doradas, mayor que su triunfo de la plata, porque ha ajustado cuentas para siempre con el trabajador. Ahora que la sabandija de oro ha bebido sangre y ha visto que el gobierno puede utilizar seguramente al ejército para pasar por las armas a los socialistas, la cuestión salarial puede darse por arreglada.
y conste que Sir Henry fue un patricio de la vieja guardia estadounidense que se siente conmovido por la transformación de la forma política y económica que se registra en su país ante sus ojos, asistiendo azorado a la eclosión de los monopolios, por lo que doliente constata el finiquito del liberalismo, de unos ideales que tan solo sirven para encubrir la despiadada dominación capitalista. Contra lo que piensa, no hay una industria liberal, ajena al capitalismo centralizado y mecánico. Los líderes sindicalistas Albert Parsons y August Spires de la Asociación Internacional de Trabajadores hacen un llamado a la clase trabajadora a tomar las armas para emplear contra sus explotadores el único argumento que puede ser efectivo, la violencia. Nuestro grito de guerra es muerte a los enemigos de la humanidad. Hubiera sido un momento espléndido de conseguirlo. No es de extrañar que el Citizens Committee de burgueses adinerados pida sus cabezas.